Imaginen por un momento el sonido. No el sonido del viento soplando sobre los páramos vacíos de Escocia, sino el sonido rítmico, pesado y aterrador de 5.000 pares de botas con clavos de hierro golpeando la tierra al unísono. El sonido de la maquinaria de guerra más perfecta que el mundo antiguo había conocido jamás. Es el año 108 después de Cristo. La Legión Novena Hispana, una fuerza de combate legendaria, veterana de guerras civiles y conquistas brutales, marcha hacia el norte de Gran Bretaña. Llevan armaduras segmentadas que brillan bajo el sol pálido, escudos rectangulares pintados de rojo y el águila dorada, el estandarte sagrado que vale más que sus propias vidas, en alto. Van a sofocar una rebelión en las tierras salvajes de Caledonia, lo que hoy conocemos como Escocia. Cruzan la frontera de la civilización y se adentran en la niebla. Y entonces ocurre lo imposible. El silencio. No vuelven. No hay cartas a sus familias. No hay registros de pago. No hay tumbas. Simplemente, la tierra se los traga. 5.000 hombres, junto con sus caballos, sus auxiliares y su historia, se desvanecen como si nunca hubieran existido. ¿Cómo es posible que una legión entera desaparezca sin dejar rastro? ¿Fueron masacrados en una emboscada tan perfecta que nadie sobrevivió para contarlo? ¿Desertaron en masa y se fueron a vivir con el enemigo? ¿O acaso el Imperio Romano encubrió su destino final por una vergüenza insoportable? Hoy, vamos a marchar tras las huellas de estos fantasmas romanos para descubrir qué le ocurrió realmente a la Legión perdida. Hagamos un trato ahora mismo, de caballero a caballero. Si en los próximos minutos descubres un dato que no conocías sobre Roma o si logro hacerte sentir el frío de la niebla escocesa, te suscribes al canal. Es un intercambio justo por el viaje histórico que vamos a emprender. Para entender el misterio, primero debemos entender a la víctima. La Legión Novena no era un grupo de reclutas novatos. Eran la élite. Habían sido formados originalmente por el mismísimo Julio César en el siglo I a.C. Tenían en su historial batallas en Hispania, en las Galias y en los Balcanes. Eran los Navy Seals de la antigüedad. Cuando el emperador Claudio decidió invadir Gran Bretaña en el año 43, la Novena fue una de las puntas de lanza. Se ganaron una reputación de ferocidad implacable. Pero Gran Bretaña no era como el resto del imperio. Era una isla en el borde del mundo, un lugar de druidas, pantanos y tribus que no peleaban limpio según los estándares romanos. Hacia el final del siglo I, la Novena estaba estacionada en Eboracum, la actual ciudad de York. Eran la guarnición más al norte del imperio. Su trabajo era mantener a raya a los brigantes y, más allá de ellos, a los misteriosos caledonios. Y aquí es donde la historia se vuelve turbia. Los registros oficiales romanos, que solían ser meticulosos hasta la obsesión, mencionan a la Novena construyendo una fortaleza en York en el año 108. Hay inscripciones en piedra que lo prueban. Pero después de esa fecha, el rastro se corta. En una lista de legiones compilada en el año 165, apenas unas décadas después, la Novena ya no aparece. Había sido borrada de la lista del ejército. La teoría más famosa, la que ha inspirado películas como Centurión o libros como El Águila de la Novena, es la de la masacre total en el norte. Imaginen la escena. El gobernador romano en Britania ordena a la Novena marchar hacia el norte para dar una lección a las tribus rebeldes de Caledonia. Los romanos están acostumbrados a luchar en campo abierto, donde su disciplina y formaciones son invencibles. Pero Escocia no es un campo abierto. Son colinas escarpadas, bosques densos y ciénagas traicioneras. Los historiadores militares sugieren que los caledonios no enfrentaron a la legión cara a cara. Eso habría sido un suicidio. En su lugar, usaron tácticas de guerrilla. Atrajeron a los romanos profundamente en su territorio, estirando su línea de suministros hasta que fue tan delgada como un hilo. Y entonces, en medio de la niebla y la lluvia constante, atacaron. No en una gran batalla, sino en 1000 pequeñas escaramuzas. Un ataque a la retaguardia hoy, una lluvia de flechas desde los árboles mañana. El desgaste psicológico debió ser brutal. Soldados que veían a sus compañeros morir a manos de enemigos pintados de azul que aparecían y desaparecían como demonios. Según esta teoría, el golpe final ocurrió en algún lugar de las tierras altas. Quizás la legión quedó atrapada en un valle estrecho, sin posibilidad de formar sus cuadros defensivos. 5.000 hombres luchando en el barro, rodeados, viendo caer el águila dorada al suelo,
pisoteada por los bárbaros. Si esto ocurrió, fue una catástrofe de tal magnitud que Roma decidió borrar el evento de la historia. Admitir que unos salvajes habían aniquilado a una de sus mejores legiones habría provocado pánico en todo el imperio y alentado rebeliones en otras provincias. Así que, simplemente, dejaron de hablar de ellos. Damnatio memoriae. Condena de la memoria. Pero hay un detalle inquietante que apoya esta teoría del desastre en el norte. Justo después de la supuesta desaparición de la novena, en el año 122, el emperador Adriano visita Britania y ordena construir algo monumental, el Muro de Adriano. Una pared de piedra de 117 kilómetros de largo que cortaba la isla en dos, separando el mundo romano del mundo bárbaro. ¿Por qué construirías una muralla defensiva tan costosa y gigantesca si no acabaras de sufrir una pérdida traumática? Muchos historiadores creen que el Muro de Adriano es la lápida gigante de la Legión Novena. Una forma de decir, hasta aquí llegamos, no vamos a volver a entrar ahí. Sin embargo, quédense conmigo, porque aquí viene el giro que cambia todo. Más adelante les contaré sobre un hallazgo arqueológico en los Países Bajos que podría demostrar que la Legión no murió en Escocia, sino que tuvo un destino muy diferente y quizás más trágico. Pero antes, analicemos la psicología del soldado romano. Para un legionario, la legión era su familia, su dios y su patria. Perder el águila, el estandarte, era peor que la muerte. Si la novena fue aniquilada y el águila capturada, el honor de Roma habría exigido venganza. Pero no tenemos registros de una campaña de venganza inmediata. Eso es lo extraño. Cuando los germanos aniquilaron 3 legiones en el bosque de Teutoburgo años antes, Roma pasó décadas obsesionada con vengarse y recuperar las águilas perdidas. En el caso de la novena, solo hubo silencio y un muro. Esto nos lleva a la segunda posibilidad, una que es menos cinematográfica pero históricamente fascinante. ¿Y si la novena nunca desapareció en el norte? ¿Y si simplemente fueron trasladados? Aquí es donde entra la arqueología moderna para arruinar las buenas historias de fantasmas. En la ciudad de Nimega, en los actuales Países Bajos, se han encontrado tejas y cerámicas selladas con la marca Legby II ISP, Legión Novena Hispana. También se encontró un colgante de bronce con inscripciones que sugieren la presencia de oficiales de la novena. Estos hallazgos datan de alrededor del año 121, años después de su supuesta desaparición en Escocia. Esto ha llevado a algunos expertos a proponer la teoría del traslado. Según esta versión, la novena no murió en Gran Bretaña. Fue retirada de la isla, quizás muy debilitada por las guerras constantes, y enviada al continente para reabastecerse y servir en una zona más tranquila o quizás para luchar en otra guerra. Si esto es cierto, ¿dónde murieron realmente? Porque el hecho es que, para el año 160, ya no existían. Si sobrevivieron a Escocia, hay 2 lugares donde pudieron encontrar su fin definitivo, y ambos son terribles. El primero es la revuelta de Bar Kokhba en Judea, en el año 132. Fue una rebelión judía masiva y sangrienta contra el dominio romano. Los registros hablan de una legión romana aniquilada por los rebeldes judíos, pero nunca la nombran específicamente. ¿Fue la novena enviada desde Europa hasta el Medio Oriente para morir en el desierto en lugar de en la niebla? Imaginen el destino de esos hombres, veteranos del frío húmedo de Britania, marchando ahora bajo el sol abrasador de Judea, enfrentando a un enemigo religioso y fanático que luchaba por su Dios. Es muy posible que la novena encontrara su tumba final en las cuevas y fortalezas de Israel. La otra opción es aún más al este. Armenia. En el año 161, los partos, el gran enemigo de Roma en el oriente, invadieron Armenia y aniquilaron a una legión romana comandada por el general Severiano. Las fuentes antiguas dicen que la legión fue rodeada en la ciudad de Egeia y destruida hasta el último hombre bajo una lluvia de flechas partas. De nuevo, no se nombra a la legión. Podría haber sido la novena. Entonces, ¿por qué persiste la leyenda de Escocia? ¿Por qué nos fascina tanto la idea de los fantasmas en la niebla? Creo que es porque representa el miedo fundamental de la civilización, el miedo a lo desconocido. Roma era el orden, la ley, la ingeniería, el futuro. Caledonia era el caos, la naturaleza salvaje, el pasado primitivo. La idea de que el orden puede ser devorado por el caos sin dejar rastro nos aterra. Nos recuerda que ninguna civilización, por poderosa que sea, es invencible. Pero hay un tercer escenario, uno que los arqueólogos odian admitir porque no hay pruebas,
pero que es tácticamente posible. ¿Y si hubo un motín? La novena llevaba años en la frontera más miserable del imperio. Lejos de casa, mal pagados, luchando una guerra que no podían ganar contra enemigos invisibles. ¿Es posible que la desaparición fuera en realidad una purga interna? Si una legión se rebelaba o mostraba cobardía, Roma aplicaba el diezmo, matando a 1 de cada 10 hombres. Pero si la rebelión era total, la solución podía ser la disolución total y el borrado de la memoria. Tal vez no los mataron los escoceses. Tal vez los mató su propio emperador para ocultar la vergüenza de un ejército que dijo basta. Recientemente, excavaciones en Vindolanda, un fuerte romano cerca del muro de Adriano, han revelado cartas personales de soldados que hablan de la vida en la frontera. Hablan de calcetines de lana, de cerveza, de cumpleaños. Nos recuerdan que estos 5.000 desaparecidos no eran piezas de ajedrez. Eran hombres. Tenían nombres como Cayo, Lucio, Marco. Tenían esposas esperando en Italia o en España, o amantes locales en los pueblos británicos. Cuando decimos que la legión desapareció, estamos diciendo que 5.000 historias humanas se cortaron de golpe. 5.000 madres nunca supieron qué pasó con sus hijos. Hay una leyenda local en Escocia que dice que, en las noches de niebla espesa, si uno guarda suficiente silencio cerca de las colinas de las tierras altas, aún se puede escuchar el sonido de la marcha. El golpe rítmico de las botas, el tintineo de las armaduras y, a veces, una orden gritada en latín que se pierde en el viento. Dicen que siguen marchando, buscando una batalla que nunca terminó o buscando el camino de vuelta a casa que nunca encontraron. Sea cual sea la verdad, si murieron en los bosques de Escocia, en las arenas de Judea o en las montañas de Armenia, el resultado es el mismo. Roma perdió una parte de su alma. Y nosotros ganamos un misterio eterno. La Legión Novena Hispana nos enseña que la historia no siempre está escrita por los vencedores, a veces está escrita por el silencio de los desaparecidos. Y ahora, la pregunta es para ti. Después de ver las pruebas, ¿qué crees que pasó? ¿Fueron aniquilados por los pictos en el norte y Roma lo encubrió para no parecer débil? ¿O crees que murieron años después en el desierto? Déjame tu teoría en los comentarios, porque a veces la intuición de un apasionado de la historia vale más que 1000 libros académicos. Y si este video te ha hecho sentir, aunque sea por un segundo, como un legionario mirando hacia la oscuridad del bosque, recuerda nuestro trato, suscríbete y dale al botón de me gusta. Nos vemos en la próxima misión.